Hola a todos. Anteriormente habíamos hablado sobre cómo diseñar gráficamente a los personajes, aquí, y también hablamos un poco por encima de estereotipos de personajes y de grupos de personajes en el vídeo sobre el negro zumbón, aquí. Hoy vamos a adentrarnos más en el tema de lo que es la dimensionalidad de personaje. La dimensionalidad de personaje es la capacidad de cada personaje de adaptarse a diferentes emociones, situaciones o ambientes. El hecho de que un personaje tenga más o menos dimensiones no lo hace mejor o peor. Si pensáis que un personaje con 5 dimensiones va a ser mejor que uno de 2, no necesariamente, porque cada tipo de trama necesitará un personaje diferente. Así que sin más, comencemos con los personajes de 0 dimensiones. Personajes adimensionales. Es decir, personajes que no adoptan ningún comportamiento, solo están ahí, puede que estén haciendo algo, pero solo hacen una única cosa, ni la empiezan ni la acaban, la expresan como parte del escenario. ¿Os habéis fijado en los compañeros de clase Bart Simpson? La mayoría son adimensionales, están ahí para dar a entender que es una escuela, nada más. Como personajes adimensionales me llaman la atención los adultos de Charlie Brown. Nunca se ven, y en vez de hablar suenan como un trombón. Es una forma brillante de reflejar un mundo exclusivo de niños, adimensionando a los adultos. Y me hace gracia que en los animes baratos los personajes adimensionales a veces ni tienen cuerpo, son una masa gris sobre el fondo. Personajes monodimensionales. Los personajes monodimensionales son los que tienen un carácter específico y unas acciones que responden a él, por lo que ya son identificables. Un personaje monodimensional puede ser protagonista, esto ocurre a menudo en comedias de gags, pero no podrá protagonizar una historia larga o compleja a no ser que se trate de una fábula, una historia donde los personajes son una herramienta para contar una moraleja. Por ejemplo, el coyote se trata de un personaje monodimensional, mientras que el correcaminos es adimensional. El correcaminos técnicamente ni es un personaje, no tiene personalidad, ni habla, ni toma acciones. Si lo reconocemos es porque aparte del coyote es el único personaje que aparece en los cortos. Solo es el objetivo de Coyote para que sufra las consecuencias de su obsesión. Se trataría de una trama de el precio del exceso, aunque realmente el coyote no está haciendo nada malo, es un carnívoro intentando comer. Asumimos que es malo porque tiene cara de malo, nada más. La mayoría de secundarios de los Simpsons son monodimensionales, cumplen una función en lo que son fábulas urbanas sobre la vida del americano medio de los 90, pero de vez en cuando le dan más protagonismo a uno de los secundarios, dándoles 2 o 3 dimensiones. Personajes bidimensionales. Los personajes bidimensionales ya no solo tienen un carácter que los define, sino que sus acciones vienen determinadas ya bien por sus emociones o por sus motivos racionales. Por ejemplo, el Pato Lucas es un buen salvaje y por lo tanto un personaje emocional, según la situación actuará de forma alegre, triste, furiosa o loca. Bugs Bunny en cambio es un optimista en apuros. Ocurra lo que ocurra, está alegre, pero cambia su forma de actuar según sea necesario. Incluso es capaz de interpretar otros papeles como gángster, cowboy o diosa vikinga, todo sin cambiar su personalidad. El gato Tom, por su banda, es un cazador cazado por la presa, un personaje irónico que tiene momentos emocionales y racionales, por lo que es un personaje bidimensional de ambos tipos. Tanto Tom como Jerry tienen cambios de humor y sus actitudes van cambiando a medida que avanza el episodio. Y aquí no hay un atacante y un objetivo. Los dos son atacantes y objetivos a la vez. Se tratan de tramas de rivalidad. Un recurso habitual en personajes bidimensionales como protagonistas es el personaje neutro. El personaje neutro es un personaje con carácter pero sin personalidad, para que el espectador se vea identificado, que no tenga una historia detrás, ni evolucione, ni tenga nada característico, solo se encuentra ahí, en el momento en el que pasará algo. Evidentemente es muy difícil que un personaje sin personalidad y que no genera apenas interés pueda tener alguna historia interesante que contar. Para ello existen algunos recursos.
Un recurso para que un personaje neutro tenga una historia que contar es el recurso de el elegido. Por una profecía, un suceso mágico o algo sin explicación, el personaje se encuentra destinado a jugar un papel esencial en la historia. Sería el caso del príncipe Arturo de Merlín el Encantador, y de hecho este destino no tiene ninguna importancia en esta historia hasta el final de la película. Pero el recurso del elegido está gastadísimo y es muy difícil de hacerlo de manera que le resulte creíble al espectador. Una alternativa podría ser de hacer que el personaje neutro, en cierta manera, sea molón. Pero cuidado con hacer al personaje neutro molón. Si un personaje sin personalidad ni historia resulta ser el mejor, el más fuerte, el más listo, el más poderoso y o el más guapo, en ese caso estamos ante un Gary Stu. Una proyección del ego frustrado del autor que cae mal y estropea la narrativa, a no ser que se trate de un héroe autoparódico. Un héroe autoparódico como podría ser Lucky Luke. Lucky Luke es un pistolero más rápido que su propia sombra. ¿Es la proyección del ego frustrado de René Goscinny? Nah, es una versión hiperbólica del típico Gary Stu del western. La versión femenina del Gary Stu sería la Mary Sue. Es parecido pero con el extra de que se supone que es adorable. Personajes tridimensionales. Por lógica, los personajes tridimensionales son los más realistas. Tienen un carácter, emociones y raciocinios, pero también tienen memoria. El hecho de que un personaje tenga memoria significa que todos los sucesos que va experimentando le van dejando mella. Es decir, se frustra, se deprime, se alegra y todo esto le va creando la personalidad. El personaje puede madurar, puede transformarse, puede evolucionar. Y esto es lo que le da una tercera dimensión. En animación más actual, ¿por qué el personaje Aang de Avatar emociona tanto? Porque vemos cómo se enfrenta a sus miedos, se autosupera, gana y pierde. A medida que transcurren los capítulos, el personaje se va haciendo más complejo y por lo tanto capaz de generar empatía. Pero en cambio, ¿qué es lo que ocurre con un personaje tan empático como Homer Simpson? Tiene 2 o 3 dimensiones. En realidad podemos decir que tiene 2 y media. Los 4 protagonistas de Los Simpson, Homer, Bart, Lisa y Marge, son bidimensionales. De hecho, Homer incluso presume de ello. Pero de vez en cuando protagonizan un episodio en el que aprenden una lección o experimentan un cambio. Todo para que en el siguiente episodio todo vuelva a estar igual. Los Simpson es una sitcom eternizada, y por lo tanto, aunque de vez en cuando necesitan tridimensionalizar a los personajes para generar empatía, no pueden permitir que sus personajes evolucionen. Un tipo de personaje tridimensional que se puso muy de moda en los años 2000 y que se ha llegado a hacer muy odiable es el farsante descubierto. Un personaje aparentemente inútil se hace pasar por un héroe, lo tratan como tal hasta que tiene que ejercer de héroe, provoca un desastre, lo descubren, lo expulsan y tras su triste exilio piensa: ¡un momento! ¡Puedo ser un héroe de verdad si soy yo mismo! ¡Ya está! ¡Y se quedan tan panchos! El problema es que crean un personaje tridimensional para después volverlo a hacer bidimensional. Lo único que el personaje aprende de su etapa de farsante es a no ser farsante. La solución estaba en su interior desde el principio. ¿En serio? ¿El personaje que hasta entonces había sido un inútil resulta que desde siempre había sido un héroe incomprendido? No solo me parece una trama demasiado usada, sino que me parece un despropósito y una mala moraleja para los niños. Personajes tetradimensionales. Los personajes tetradimensionales ya son raros en animación. Te arriesgas a estropear al personaje y es algo muy difícil de entender por los niños. En cambio, el anime se utiliza mucho como recurso para escenas paródicas. Es muy duro ser apuesto. Eso debe ser por lo que me recuerda. Los personajes tetradimensionales son personajes con un carácter y una personalidad ya bien definida que en momentos puntuales cambian radicalmente. Puede ser que cambien radicalmente de personalidad o también de aspecto. Sería lo que ocurre en los animes paródicos,
pero también es el componente principal de las tramas de Metamorfosis. Las tramas de Metamorfosis a menudo consisten en un personaje que por un motivo mágico se transforma en algo diferente. Suelen ser alegorías del subconsciente o de la hipocresía. En el género de las Magical Girls es habitual que las niñas se transformen en heroínas mágicas, pero no suele haber una transformación a nivel psicológico en ello. La puede haber a la larga, pero entonces hablaríamos de una evolución de personaje tridimensional. Y los protagonistas de animes de acción suelen pasar de payasos hedonistas a máquinas de matar determinadas con tanta facilidad que no sabemos si se tratan de personajes muy complejos o mal construidos. Un cambio instantáneo en la personalidad del personaje sin recurrir a la magia ni a la parodia sería un personaje con personalidad múltiple. En un sentido extremo, un esquizofrénico paranoide, algo muy difícil de manejar, pero no tan raro. Después de todo, la gente adopta diferentes personalidades según con quién tiene que relacionarse o según qué tareas tiene que ejercer. Now don't get wild, you offend me. Everyone's going wild over Wendy's new Wild Mountain Bacon Cheeseburger and Chicken Sandwich. Oh, hello. Even with a beef or spicy chicken fillet. I do have 2 hands. Now that's a smoking Southwestern flavor sauce. Whoa, dude. Come here often. Bugs. Ooh, Colby Jack and Bacon, my happy little taste buds. Try the new Wild Mountain combos at Wendy's. I have my chicken. Look for Looney Tunes back in action toys at Wendy's everywhere. Personaje solitario. Hacer una historia de un solo personaje es atípico y difícil, ya que todo el argumento tendrá que explicarlo el protagonista y los sucesos que le rodean. Una posibilidad es una comedia basada en el necio indigno, un personaje que va recibiendo las consecuencias de sus acciones, o un drama basado en un desvalido, alguien inocente que va recibiendo desgracias una tras otra. Dúo. El dúo es una fórmula muy habitual, ya que da la posibilidad de que el protagonista comente sus pensamientos a un confidente y que se complementen el uno al otro. En la comedia hebrea lo habitual es el buen salvaje con el optimista en apuros. En la comedia británica lo habitual es el buen salvaje con el necio indigno. Y en la comedia japonesa lo habitual es el buen salvaje con el necio honorable. En una tragicomedia funciona muy bien el dúo del necio honorable con el optimista en apuros, o lo que es lo mismo, el mito de Don Quijote, o la Buddy Story. Son 2 personajes que evolucionarán hacia una tercera dimensión al aprender el uno del otro. Obviamente las historias románticas también juegan un papel esencial el dúo. En las historias románticas lo habitual es el dúo de la Bella y la Bestia o la Dama y el Vagabundo, donde la chica debe ayudar al chico a convertirse en un hombre refinado mientras descubre que la belleza está en el interior, o la damisela en apuros y el príncipe azul. Este tipo de dúo romántico se considera machista hoy día, pero sigue usándose en Japón y también en historias gays, lésbicas y pedófilas. Y en historias de acción es frecuente el príncipe azul y el caballero oscuro, 2 formas antagónicas de enfrentarse al mismo objetivo. En cambio, en historias de acción, si tratamos de rivalidad, sería la historia del bueno contra el malo o del héroe contra el villano. Pero estas historias tienen cierto problema si se quieren centrar solo en estos 2 personajes. El problema es que el héroe y el villano no suelen verse las caras hasta el final de la historia en el duelo final. Eso hace que las historias de este tipo requieran más secundarios que le hagan la réplica al héroe. De todas formas, la fórmula del héroe contra el villano está clara. Se crea uno de los 2 y luego se hace que uno sea el contrario del otro, pero con un poder equiparable. Si uno es serio, el otro es gracioso. Si uno es guapo, el otro es feo. Si uno es fuerte, el otro es ingenioso. Sería la idea del Némesis, y es necesario en las historias de rivalidad. Pero eso no quiere decir que no exista el planteamiento de buenos contra malos, ya sea en una historia de rivalidad con estos 2 protagonistas, o sean estos 2 personajes dentro de un elenco. Trío. El trío ya nos permite darle un carácter diferente a cada personaje, el social, el emotivo y el activo. En una comedia podemos añadir un personaje neutro, una proyección del espectador que hará de cojín entre el buen salvaje y el necio indigno. Aquí ya tendríamos los tríos de moecos, la moeco neutra, la dojiko torpe y la tsundere malhumorada.
En los triángulos amorosos, en cambio, lo habitual es el chico neutro con una Genki Shoujo alegre y una Dandere o tomboy. Por cierto, no es por haceros spoilers de 3000 animes románticos, pero normalmente el chico se queda con la Dandere o tomboy, más que nada porque es un personaje que provoca más empatía en el espectador. Pero ya que estamos hablando de grupos, también es habitual que a media historia un nuevo miembro llegue al grupo. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, en un trío? El nuevo miembro es un primo Oliver. No encuentra un sitio en el trío, por lo que intenta destacar como sea, volviéndose odioso. O es un D'Artagnan, un personaje que descubre los defectos del trío y lo compensa de tal manera que transforma a los personajes, haciendo que adopten las personalidades de un cuarteto. Cuarteto. El social se vuelve cómico, el emotivo se vuelve místico, el activo se vuelve aventurero, y el nuevo personaje puede ejercer de sentimental. Dicho en moe, la Genki Loli juguetona, la Kudere autista, la Tsundere y la Moeko romántica. 12 personajes. Si mezclamos los 3 caracteres del trío con los 4 temperamentos del cuarteto, tenemos las personalidades para 12 personajes, lo que equivaldría a los 12 signos del zodiaco. Cada signo representa un tipo de personalidad definida: el heroico Leo, el perverso Acuario, el adorable Virgo, el loco Cáncer o el retorcido Escorpio. De todas formas, las personalidades del horóscopo simplemente son una guía. El hecho de haber nacido tal día de tal mes no quiere decir que se vaya a tener tal personalidad, pero el horóscopo tiene 12 personalidades bien definidas que nos pueden servir para crear nuevos personajes. De todas formas, para explicar una por una cuáles son las personalidades del horóscopo, necesitaría otro vídeo. Y ya lo dejaremos por esta semana. ¡Hasta pronto! Ouch, what is this place? See, I knew it. She's gone and lied again. Look. I think we're in the right place. Huh?